Hoy día solamente vamos a ver la parte de los principios y la parte de permutación. Y luego vamos a volver a nuestro examen que estamos realizando, elaborando para que ustedes se puedan ir capacitando, ¿no? Para el segundo parcial, ¿ya? No lo voy a grabar dado que son pocas personas que están en línea, seguramente lo voy a grabar en la tarde y de esa manera no me perjudican cuando van ingresando, ¿ya? Entonces, esta última parte de combinatoria, dentro de lo que son los objetivos de la unidad, es comprender los principios fundamentales de conteo. Esos principios fundamentales son el principio de la adición y de la multiplicación. En esta oportunidad vamos a estudiar las permutaciones lineales y las permutaciones con elementos repetidos. Asimismo, vamos a estudiar lo que son las permutaciones circulares y vamos a reconocer la diferencia entre permutación y combinación. Entonces, nosotros decimos que la combinatoria es una parte de las matemáticas que estudia las diversas formas de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto, formando y calculando su número. Es decir, la combinatoria a nosotros nos ayuda a contar. Contar no es una tarea fácil, ¿ya? Y para ello nosotros vamos a identificar distintas formas de agrupar estos elementos de un conjunto. Es importante reconocer que en un problema combinatorio hay varios conceptos clave que nosotros podemos distinguir. Tenemos lo que es la población. La población es el conjunto de elementos que nosotros vamos a estudiar y a esta población nosotros la vamos a denominar M. Y tenemos una muestra de esa población que es una muestra representativa, es un subconjunto. A ese subconjunto nosotros lo vamos a denominar N, y esa muestra que nosotros vamos a agarrar para estudiar viene determinada por dos aspectos: el orden y la repetición, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de orden, lo que nos debemos preguntar si es importante en que los elementos de la muestra aparezcan ordenados o no. Y la repetición, es decir, la posibilidad de repetir o no los elementos, ¿ya? Entonces tenemos lo que es la población. Por ejemplo, la población para mí puede ser todos los estudiantes de educación superior, y una muestra pueden ser los estudiantes de educación superior de la Gabriel René Moreno, ¿ya? Entonces, siempre una muestra es un subconjunto significativo de esa población. Entonces, hemos dicho que son dos los principios básicos de conteo. El primer principio es el principio de la adición o de la suma. Nosotros decimos, si un evento A ocurre de M maneras diferentes y un segundo evento B ocurre de N maneras distintas, entonces una a otra, A u B, de manera excluyente se pueden realizar de M más N manera distinta. En este principio, la ocurrencia no es simultánea, es decir, los eventos no ocurren de forma simultánea. Es decir, ocurre la actividad A o la actividad B. Nosotros podemos iniciar con la actividad A y luego pasar a la actividad B, o viceversa, ¿no? Iniciar con la actividad B o luego pasar por la actividad A, pero no ambos a la vez. En este principio nosotros podemos generalizar no solamente dos actividades, podemos tener varias actividades A, B, C, D, pero todas esas actividades no van a ejecutarse de manera simultánea. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, algunos ejercicios para poder clarificar este principio. Nos dice, ejemplo número 1,
Una persona puede viajar de A a B. Vamos a suponer que A es una ciudad y B es otra ciudad, en tren o en ómnibus. Si hay 4 rutas para el tren y 5 rutas para el ómnibus, ¿de cuántas formas puede hacer el viaje? Entonces, aquí nosotros tenemos que recurrir a lo que es el principio de adición, ¿no? O ejecutamos las rutas por tren o ejecutamos las rutas por ómnibus, ¿no? En realidad, las posibilidades que nosotros tenemos para hacer nuestro viaje son 4 más 5. 4 más 5, porque son tareas excluyentes, ¿no? Entonces, aplicando el principio de adición, la persona puede viajar de M más N maneras posibles, ya sea que tome las 4 rutas por tren o las 5 rutas por ómnibus, ¿no? Esas son las 9 formas que tiene él de trasladarse de la ciudad A la ciudad B. Ejemplo número 2. ¿Cuántos resultados distintos se pueden obtener de lanzar una moneda o un dado? Aquí miren, estamos dando la palabra U, ¿no? Un O excluyente, es decir, o lanzo una moneda o lanzo un dado. Ya yo sé que la moneda pues tiene cara o sello, ¿no? Entonces, si yo lanzo la moneda, tengo 2 formas distintas de obtener un resultado. Y si yo lanzo un dado, pues un dado tiene 6 caras, ¿no? Que identifica el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces un dado tiene 6 maneras. Los resultados que se pueden obtener de lanzar una moneda o un dado son las 2 maneras de sacar una moneda más las 6 maneras de sacar el dado. Entonces, nosotros recurrimos en este caso al principio de adición, ¿no? Son tareas excluyentes, eso es lo que tenemos nosotros que analizar. Y entonces son 8 resultados distintos. Eso es lo que me dice el principio de adición, ¿ya? ¿Qué dice el principio aditivo? Que es lo mismo, pero en este caso nosotros vamos a tomar más actividades. Dice, si nosotros deseamos llevar a efecto una actividad, la cual tiene formas alternativas para ser realizada, no simultáneamente 2 o más actividades, donde la primera de estas alternativas puede realizarse de una manera, la segunda de N manera, la última de W maneras o formas, entonces esa actividad puede ser llevada a cabo de M más N más W maneras o formas posibles. ¿Sí? En este caso, ya no solamente trabajo con 2 actividades, sino con más. Si un estudiante quiere estudiar historia o filosofía, puede recurrir a una biblioteca. Esa biblioteca tiene 40 libros de historia y 50 libros de filosofía. Si un estudiante quiere aprender acerca de estos 2 temas, por la regla de la suma puede elegir entre 40 más 50 libros. En este caso, mire, nosotros tenemos que analizar. El estudiante quiere estudiar historia o filosofía, no historia y filosofía, ¿no? Son excluyentes ambas actividades. Por lo tanto, recurriendo a lo que es el principio aditivo, puede tener 90 libros para poder estudiar, ¿no? Entonces, 40 más 50 libros son 90 libros, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo que también vamos a aplicar lo que es el principio aditivo. Dice que un producto se vende en 3 mercados distintos, ¿ya? Vamos a suponer que es el abasto, que es los pozos, que es la mutualista. En el primer mercado, en el mercado abasto, este producto se tiene disponible en 7 tiendas.
En el segundo mercado, Los Pozos, se tiene disponible el mismo producto en 4 tiendas. Y en el tercer mercado, La Mutualista, se tiene disponibles en 6 tiendas. Un solo producto disponible en 3 mercados y en cada mercado tiene en distintas tiendas, ¿no? ¿De cuántas maneras puede obtener una persona un ejemplar de dicho producto? Entonces, si se va al primer mercado, pues puede obtener de 7 formas. Si no va al primer mercado, puede recurrir al segundo mercado y ahí puede tener 4 tiendas disponibles, o por último irse al tercer mercado y ahí tiene 6 tiendas disponibles, ¿no? Entonces, un solo ejemplar, una vez que él elige el mercado, puede ir a un solo lugar. Entonces, la forma de obtener ese ejemplar va a ser de 7 más 4 más 6, de 17 maneras, ¿ya? Entonces, también estamos recurriendo a lo que es el principio aditivo, son tareas excluyentes. Dice, la señora Lucía tiene en su ropero 4 vestidos y 5 conjuntos deportivos. ¿De cuántas maneras puede vestirse la señora? Es decir, para que la señora Lucía pueda escoger cómo vestirse, ella tiene que hacer 2 actividades en este caso. De la primera actividad, si quiere ponerse un vestido, tiene 4 maneras posibles. Pero si no quiere usar un vestido y quiere usar una ropa deportiva, tiene 5 maneras posibles, ¿no? Entonces, para poder vestirse, la señora Lucía tiene 4 más 5 maneras posibles. 4 más 5, 9 maneras distintas de poder escoger cómo vestirse, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo nosotros que también estamos recurriendo al principio aditivo. Las tareas son excluyentes, ¿ya? Una después de la otra. Bueno. Acá podemos ver otro ejemplo. Dice, en mi ciudad hay 3 restaurantes. El primer restaurante vende comida criolla y ofrece hasta 6 platos distintos. El segundo restaurante es una chifa, comida china, ofrece 9 platos distintos. Y el tercero es de comida vegetariana, que ofrece hasta 5 platos distintos. Si un buen día decidimos ir a almorzar fuera de casa, ¿cuántas opciones distintas tenemos de elegir un plato de comida? Ya, entonces lo que nosotros tenemos que analizar es que podemos optar por uno de estos 3 restaurantes, ¿no? Si yo voy al restaurante de comida criolla, pues ya no voy a ir a la chifa ni a la comida vegetariana, o puedo elegir ir a al restaurante de comida vegetariana, o puedo elegir ir a la comida criolla, ¿no? Pero yo tengo que llegar a uno de esos 3 restaurantes. Una vez que ya yo elegí el restaurante, pues ahí yo puedo elegir uno de los platos, uno de los distintos platos que se ofrece ese restaurante, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta para ustedes? 12, 15, 20 o 16. ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta? 15. 15. Dice, en la comida criolla son 6, en la chifa son 9, 9 más 6 son 15, y en la comida vegetariana son 5. Entonces, si nosotros recurrimos al principio aditivo, ¿cuál sería la respuesta? 20, ¿no? 20 formas, 20 platos que yo puedo escoger, ¿no? Entonces, mi respuesta pues tendría que ser 20. Son tareas excluyentes que yo estoy realizando. Listo. Bueno, una vez que nosotros hemos estudiado el principio aditivo, vamos a estudiar lo que es el principio multiplicativo. Dice, si un procedimiento
se puede descomponer en dos etapas y si existen m resultados posibles para la primera etapa y para cada uno de estos resultados existen n resultados posibles para la segunda etapa, entonces el procedimiento total se puede realizar en el orden dado de m por n forma. Este principio, la ocurrencia es una después de la otra, es decir, ocurre la actividad A y luego ocurre la actividad B. Este principio se puede generalizar para más de dos actividades, ¿sí? Entonces aquí estamos, mire, entrando con la I, ¿no? A y B, solamente que tampoco no se dan de manera simultánea. Primero se hace una actividad y luego la otra. En cambio, en el principio aditivo, o hacíamos la actividad A o hacíamos la actividad B. En este caso, hacemos una y luego hacemos la otra. Por eso estamos utilizando el adverbio de conjunción y, ¿no? El adverbio de conjunción y. Ambas, verdadero y verdadero, verdadero. En el otro caso es la disyunción, ¿ya? Entonces nosotros decimos lo siguiente. Acá una persona puede viajar de Santa Cruz a Cochabamba vía terrestre por 3 caminos distintos. Luego de Cochabamba a La Paz por 2 caminos distintos. ¿Por cuántos caminos distintos o diferentes puede llegar la persona de Santa Cruz a La Paz? ¿Ya? Entonces, si yo quiero trasladarme pues de Santa Cruz a Cochabamba, yo tengo 3 caminos distintos. Puede ser que vaya por el camino A, puede ser que agarre el camino B o el camino C, ¿no? Una vez que yo estoy en Cochabamba, quiero trasladarme a La Paz porque mi lugar de origen mi destino es La Paz y tengo 2 caminos distintos, ¿no? Entonces, de Cochabamba a La Paz puedo tomar el camino A o puedo tomar el camino B. Entonces, ¿de cuántas maneras puede una persona llegar de Santa Cruz a La Paz pasando por Cochabamba? 2. ¿De 2? No, porque usted puede tomar esta ruta, ¿no? O puede tomar esta ruta o puede tomar esta ruta de acá. Entonces, de Santa Cruz a Cochabamba tiene 3 caminos, 3 opciones que usted puede escoger, y una vez que esté en Cochabamba puede ir a La Paz, ¿no? Entonces, aquí en este caso nosotros recurrimos muy de ambas actividades se ejecutan, solamente que usted tiene distintas alternativas, o agarra la ruta A o la ruta B o la ruta C, y una vez que está en Cochabamba puede escoger entre la ruta D o la E. Entonces, en este caso, nosotros recurrimos a lo que es el principio multiplicativo, y nosotros decimos 3 por 2. 3 por 2, 6. Son 6 los caminos distintos, por eso dice caminos distintos que nosotros podemos optar para llegar de Santa Cruz a Cochabamba, ¿ya? Entonces, es distinto el análisis que hacemos acá nosotros. En este caso estamos diciendo Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Vamos a ir de Santa Cruz a La Paz, pero pasando por Cochabamba, ¿sí? Entonces, podemos elegir de estas 3 alternativas o estas 2 alternativas que tenemos acá. A ver. Otro ejemplo. Bueno, aquí vamos a seguir trabajando nosotros con las monedas y con los dados. Dice, ¿cuántos resultados distintos se pueden obtener en el lanzamiento de un dado y una moneda de forma simultánea? Entonces, aquí estamos cambiando, dice dado y moneda. En el anterior ejemplo, nosotros decíamos si lanzábamos un dado o lanzábamos la moneda. En este caso, nosotros vamos a lanzar de forma simultánea el dado y la moneda. Y entonces ya hemos visto nosotros que si lanzamos el dado, pues tenemos 6 formas posibles. Si lanzamos la moneda, tenemos 2 formas posibles. Es decir,
cada resultado de la moneda, ya sea cara o ya sea cruz, ¿no? Se puede combinar con todos los resultados de los dados. Entonces, de esta manera, yo voy a tener 12 resultados distintos. 12 resultados distintos. Aquí yo tengo que apelar a lo que es el principio de la multiplicación. ¿Ya? Entonces, 2 por 6, 12. ¿Sí? Ambas actividades se van a realizar, pero están combinadas porque dice resultados distintos. Resultados distintos. Bueno, esos son los dos principios que nosotros vamos a trabajar y estos principios los vamos a aplicar tanto para cuando vamos a trabajar con permutaciones, dentro de las permutaciones vamos a trabajar con permutaciones con repetición y sin repetición. Puede ser que no trabajemos con permutaciones, vamos a trabajar con variaciones. También dentro de las permutaciones se pueden o no repetir los elementos y combinatoria. Ya en combinatoria también se pueden repetir o no los elementos. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con permutaciones, nosotros decimos que en matemática una permutación es la variación del orden o de la disposición de los elementos de un conjunto ordenado o una tupla sin elementos repetidos. Entonces, cuando estudiamos permutaciones, nosotros tenemos que saber lo que es un número factorial, ¿no? Ustedes han estudiado el número factorial, lo han estudiado en Introducción a la Informática y también en Cálculo. Es más, han hecho el algoritmo para calcular el número factorial. Entonces decimos que el factorial de un entero positivo n, llamado factorial de n o n factorial, se define en principio como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n, desde 1 hasta n. Es decir, los números naturales. De tal manera que si yo tengo que calcular el factorial de n, eso es igual a n por n menos 1, por n menos 3, por 3, por 2, por 1, ¿no? Si yo tengo en la práctica que calcular el factorial de 5, 5 factorial, eso va a ser igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿no? 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120. 120 es el factorial de 5, ¿no? Por eso dice factorial de n, n que es el número 5, n menos 1, 4, n menos 2, 3, n menos 3, 2, 3, 2 y 1, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros calculamos el factorial de un número. Todo producto tiene al menos dos factores. Y luego debemos admitir que el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, el factorial de n es n por n menos 1 factorial, ¿sí? De tal manera que si yo aplico esta formulita de acá, el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4, o n más 1 factorial va a ser igual a n por n menos 1 factorial. Y entonces, sabiendo lo que son estos factores, nosotros vamos a ir a trabajar con permutaciones. Dentro de las permutaciones, nosotros podemos tener permutaciones distinguibles y permutaciones con repetición. Entonces vamos a decir permutaciones distinguibles. ¿Ya? De m elementos se definen como las distintas formas de ordenar todos esos elementos distintos, donde n es igual a m. En este caso yo tengo mi población y tengo mi muestra, y mi población y mi muestra son iguales, porque la única diferencia entre ellas es el orden de colocación de sus elementos. En general, el número de permutaciones de n elementos distintos tomados de K en K se calcula con la siguiente fórmula.
Entonces aquí tenemos nuestra primera fórmula. Dice la permutación de n en k es igual a factorial de n dividido entre el factorial de n menos k, con un k entre 0 y menor o igual a n, ¿no? O sea, significa que ese k tiene que oscilar entre estos intervalos, ¿ya? Tomando en cuenta que la división entre 0 tampoco va a existir, ¿no? Entonces, las observaciones cuando se toman todos los elementos del conjunto para ordenarlo o permutarlo, es decir, cuando k es igual a n, se dice que es una permutación de n elementos y se denota por P de n, ¿ya? En este caso, cuando k es igual a n, ¿ya? Cuando mi muestra es igual a mi población, yo voy a tener una permutación de n en n, reemplazando factorial de n, esa k la reemplazo por n menos n factorial. Esto va a ser igual a factorial de n menos n0, 0 factorial. Esto va a ser igual a factorial de n, el factorial de 0 es 1, y esto va a ser igual a factorial de n, ¿ya? Entonces, de esa manera, la permutación de n en n va a ser igual al factorial de n, ¿ya? P de n, y lo denotamos de esa manera, siguiendo la formulita que tenemos arriba, ¿no? Solamente que estamos tomando en cuenta que K va a ser igual a N, ¿ya? Que mi muestra va a ser igual a mi población. Ejemplo, cuando nosotros trabajemos con este tipo de ejercicios, aquí yo le voy a plantear un pequeño diagrama de flujo. Ya cuando nosotros hacemos combinatoria, es muy importante que nosotros nos preguntemos de cada uno de los ejercicios el orden y la repetición de los elementos, ¿ya? Entonces, inicio, nos vamos a preguntar si importa el orden, si hay que utilizar todos los elementos y si hay elementos indistinguibles, significa si se pueden repetir o no los elementos. Entonces, cuando importa el orden, hay que utilizar todos los elementos y no se repiten los elementos, nosotros vamos a utilizar lo que son las permutaciones ordinarias, P de n, o luego cuando estemos estudiando las variaciones vamos a decir que es lo mismo que hacer una variación de m en m. Es decir, el factorial de n, ¿no? Ya tenemos la definición de lo que es nuestro factorial. Es decir, en este caso nosotros vamos a estudiar cuando n es igual a m, cuando la población es igual a la muestra. En este caso, importa el orden, sí importa el orden, hay que utilizar todos los elementos, sí hay que utilizar todos los elementos y no se repiten los elementos, ¿ya? Ejemplo. Entonces vamos a decir, ejemplo número 9, ¿cuántas clases de permutaciones distintas se puede dar con el conjunto de números? ¿Ya? En este caso yo tendría que plantearme las siguientes preguntas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo los números 1, 2 y 3, ¿no? Y estoy hablando de permutación, ¿no? Yo puedo tener 1, 2, 3, que es la permutación principal. Puedo tener 2, 1 y 3. O puedo tener 3, 1 y 2, ¿no? Puedo tener 1, 2 y 3, 2, 1 y 3, 3, 1 y 2, ¿sí? O puedo tener 3, 2, 1. O puedo tener 3, 1, 2, que ya lo tengo. Puedo tener 2, 3 y 1. Y faltaría uno más, ¿cuál sería? 1, 3 y 2, ¿no? O puedo tener 1, 3 y 2, ¿no?
Miren, estas son las permutaciones posibles que yo puedo tener con estos números enteros, ¿sí? Puedo tener 1, 2 y 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2. Acá faltaría no es 4. ¿Cuánto sería este? 1, 2 y 3, ¿no? Este sería 3. Bueno, aquí estoy jugando con mis números, este es 3. Lo está tomando como si estuviera una viñeta, ¿ya? ¿Importa el orden? Sí importa el orden, porque no es lo mismo que yo tenga 1, 2 y 3, 123, a que tenga 213. ¿Ya? Entonces, siempre que nosotros trabajemos con números o con letra, sí importa el orden, porque no es lo mismo 312, 312, si yo quiero verlo como un número, a 213 o 123. Entonces, sí importa el orden. ¿Hay que utilizar todos los elementos? Sí, hay que utilizar los 3 elementos, 1, 2 y 3. Se repiten los elementos no se están repitiendo, ¿ya? Entonces, cuando sí importa el orden, cuando hay que utilizar todos los elementos, cuando no se repiten los elementos, nosotros utilizamos permutaciones ordinarias. Y las permutaciones ordinarias, pues, aquí tenemos la formulita, P de n, ¿no? P de n es la factorial de n, ¿no? Entonces, decimos P de 3, ¿sí? N es igual a 3, factorial de 3. Si desarrollamos nuestro factorial de 3, tenemos 3 por 2 por 1 por 6. ¿Ya? Entonces, ¿de cuántas formas distintas se puede? De 6, ¿no? Y vamos a sacar esto de acá. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder analizar, ¿ya? Entonces, lo mismo, decimos cuántas clases de permutaciones, esta es la palabra que me está diciendo, cuántas clases de permutaciones distintas se puede dar con el conjunto de los números enteros, ¿sí? Lo que tengo que preguntarme, ¿importa el orden? Sí, importa el orden porque no es lo mismo 1, 2, 3, 4 que 4, 2 y 3, ¿no? Estamos hablando de números. ¿Hay que utilizar todos los elementos? Sí, tenemos que utilizar todos los elementos y los elementos no se repiten, ¿no? Entonces tenemos una permutación ordinaria P de n o una variación de m en m, ¿no? Y esto va a ser igual a factorial de 4, y esto va a ser igual a factorial de 4, y esto va a ser igual a 4 por 3 por 2, 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Y eso es igual 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, ¿no? 24 maneras distintas que tenemos nosotros de ordenar estos 4 números enteros. ¿Ya? Entonces, ahí está la respuesta. Ejemplo número 11 dice, un grupo de 5 personas van a sentarse en una fila para una foto. ¿Cuántas disposiciones lineales son posibles? De tal manera que si yo tengo esas 5 personas, ¿no? En la primera posición, pues aquí pueden, cualquiera de las 5 personas puede optar por la primera posición. En la segunda posición, si aquí tengo ordenada la primera persona, en la segunda posición tengo 4 alternativas, en la tercera 3, en la segunda 2 y en la segunda 1. ¿Importa el orden? Sí, importa el orden como van a ir colocados, porque dice, van a sentarse en fila para una foto, ¿ya? ¿Ingresan todos los elementos? Sí, porque en la foto se tienen que ver las 5 personas. Se repiten los elementos, pues las personas no se pueden repetir para la foto, ¿no? Por lo tanto, si importa el orden, ingresan todos los elementos y las personas no se pueden repetir, nosotros estamos hablando de una permutación ordinaria P de n, donde n es igual a 5, ¿no? N es igual a 5 y tendríamos nuestro resultado, ¿no? Entonces tendríamos P de n, 5, acá tenemos factorial de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120, ¿no? De 120 formas distintas
tenemos de ordenar a esas personas para que se puedan tomar una foto, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir, aquí tenemos, esto es lo que nos va a marcar a nosotros, son los criterios, si importa el orden, ¿ya? Si se utilizan todos los elementos, y si no se pueden repetir los elementos, nosotros estamos ante una permutación ordinaria, P de N, ¿ya? Esta es la formulita que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ir a estudiar lo que son las permutaciones con ordinaria con repetición. Dice de M elementos, de los cuales A son de N sub 1 forma, otros son de N sub 2 forma y otro tipo son de N sub K forma. ¿Sí? La formulita P de N sobre A, B, C. Entonces, eso es igual al factorial de N sobre el factorial de A por B por C y así consecutivamente porque no sé de cuántos tipos tenemos, ¿ya? Donde A más B más C más D más así consecutivamente tienen que ser siempre menor o igual a N, menor o igual a N. ¿Ya? En este caso, nosotros decimos importa el orden. Sí, importa el orden. No, pero vos la sacaste. No le dan de comer, no le dan. Hay que utilizar todos los elementos, sí tenemos que utilizar todos los elementos. Hay elementos distinguibles, es decir, ¿se pueden repetir los elementos? Sí, se pueden repetir los elementos, por lo tanto tenemos permutaciones con repetición, ¿ya? Y la formulita para permutación con repetición es la siguiente, ¿ya? PDN, acá la tenemos, esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Ejemplo, aquí lo voy a copiar para trabajar con él. Entonces decimos con los dígitos 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 y 5, ¿cuántos números de 10 cifras? Miren, estamos hablando de 10 cifras nosotros y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos distintos se pueden formar, teniendo en cuenta que aquí se están repitiendo, ¿no? Aquí en esta parte se están repitiendo, entonces lo que yo tengo que hacerme es la pregunta, estas 3 preguntas, para saber orientar qué tipo de fórmula voy a aplicar, ¿no? Entonces yo voy a decir, ¿importa el orden? Sí, importa el orden porque no es lo mismo que yo ponga el 2 acá, que lo ponga al final, importa el orden porque estamos hablando de números. Hay que utilizar todos los elementos, sí, porque mi número es de 10 cifras, yo tengo 10 dígitos. ¿Se repiten los elementos? Sí, se repiten los elementos. El 2 se repite 3 veces, el 3 se repite 4 veces, el 4 2 y el 5 una vez, ¿no? Entonces, voy a utilizar una permutación con repetición, ¿no? Entonces, la permutación con repetición, mis dígitos son 10, ¿sí? Tenemos el sobre 2, ¿ok? El 3, mi otro dígito es el 3, y mi otro dígito es el 4, y el 5, ¿sí? Esas son las formas en que están agrupadas, y esto es igual a factorial de 10 sobre el factorial de 2, que multiplica al factorial de 3, que multiplica al factorial de 4, que multiplica al factorial de 5, ¿ya? Entonces, calculemos cuánto sale. Que multiplica al factorial de 5, ¿no? Calculen, por favor, y me dicen cuánto sale, ¿ya? Esto lo podría hacer 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por factorial de 5, ¿no?
Y esto lo podría hacer 2 por 1. Y esto lo podría hacer, y vamos simplificando. Esto lo podría hacer como 3 por 2 por 1. Y esto lo podría hacer por 4 por 3 por 2 por 1, que multiplica al factorial de 5, ¿no? Al factorial de 5. ¿Cuánto sale? Este se puede simplificar con este de acá, ¿eh? 105. 105. 105. Entonces nosotros podemos formar 105 números distintos. ¿Eso sacaron todo? Ok, vamos a pensar que está bien, ya. Listo. Dice, en el mástil de un barco se pueden izar 3 banderas, rojas, 2 azules y 4 verdes. ¿Cuántas señales distintas se pueden formar con la colocación de 9 banderas? Bueno, acá lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros es que existen banderas rojas, son 3, que existen banderas azules, son 2, y 4 verdes, ¿no? 4 banderas verdes. 4 banderas verdes. En total, pues yo tengo 3 más 2 más 4, ¿no? 3 más 2, 5 más 4, tengo 9 banderas. Tengo 9 banderas, ¿no? Entonces, me dice cuántas señales distintas se pueden formar con la colocación de 9 banderas. Si yo me voy a preguntar, ¿no? Voy a decir, ¿importa el orden? Sí, importa el orden, porque no es lo mismo tener una señal que empiece con roja o que empiece con azul. Sí, importa el orden, son señales. Hay que utilizar todos los elementos, sí, porque aquí tengo 3 rojas, 2 azules y 4 verdes. Tengo 9 banderas en total y voy a formar una señal con 9 banderas distintas. ¿Se repiten los elementos? Sí, se repiten los elementos porque tengo 2 banderas azules, 3 rojas, ¿no? Entonces se repiten los elementos, por lo tanto yo tengo una permutación con repetición, ¿no? Vamos a utilizar la fórmula de permutación con repetición, tenemos acá, y decimos lo siguiente, ¿no? Entonces son 9, n en este caso es 9, en 3, 2 y 4. 3, 2 y 4. ¿No? Entonces tenemos, eso va a ser igual al factorial de 9 dividido entre el factorial de 3, dividido entre el factorial de 2, dividido entre el factorial de 4. ¿Sí? Esto va a ser igual a, tratemos de buscar cómo simplificar, ¿no? Esto va a ser igual a 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial, por 4 factorial, y bueno, este 3 nosotros lo podemos hacer como 3 por 2 por 1, y este 2 lo puedo 2 por 1, ¿no? De tal manera que se me facilite la simplificación, ¿no? Ya saben ustedes que no tienen, ahí no pueden utilizar calculadora, ¿no? Entonces este se va con este, aquí tendría 1, y empiezan a simplificar, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 1260. 1260, ¿no? Entonces, 1260 señales distintas yo puedo formar con esos elementos, ¿sí? Bueno, para terminar,
las partes de permutación, vamos a hacer el último ejercicio. Dice, si queremos ordenar 7 libros que tenemos, 4 son de matemática, 2 son de lenguaje, 1 de física, ¿de cuántas formas podemos hacerlo? Y por último, ¿cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra manada? ¿Ya? Entonces el ejemplo 14 y el ejemplo 15 responden a lo que es permutación con repetición. ¿Listo? Bueno, con eso nosotros hemos terminado, hemos empezado combinatoria, hemos estudiado los principios, el principio de adición, el principio de multiplicación, y hemos estudiado una de las formas de ordenar, que es la permutación. Dentro de la permutación, cuando hacemos permutación, importa el orden, se utilizan todos los elementos, no se repiten los elementos, entonces permutación ordinaria, sí se repiten los elementos, permutación ordinaria con repetición. ¿Ya? El día viernes nosotros vamos a ver variaciones, los ejercicios, cuáles son los criterios que vamos a utilizar, y vamos a ver un poquito de lo que es combinatoria. Y ahí tendríamos ya las distintas formas de ordenar. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a nuestro documento que estamos haciendo. Tenemos media hora prácticamente. Y voy a ir a sucesiones, no, relaciones, creo que estoy trabajando. Binomio Newton, ok. Bueno, dentro de este documento, no estoy compartiendo, vamos a compartir. Voy a agarrarle el grupo ZK, SK y vamos a adicionar unas cuantas preguntas, ¿ya? Con los grupos anteriores he venido trabajando con su material de ustedes, más material que hemos hecho en el grupo Z5, ¿ya? Respecto a su material de ustedes, lo que hicimos fue adicionar algunas particiones más, crear algunas relaciones, ¿no? Definir lo que son las clases de equivalencia, encontrábamos el conjunto, ¿se acuerdan? Del digrafo encontramos el conjunto, encontramos la relación, definíamos lo que era la relación inversa y definíamos lo que era la relación complementaria, ¿sí? Todo esto lo trabajamos con ustedes con conjunto, pero también se puede trabajar, ustedes saben, con matrices, ¿no? Entonces, para trabajar con matrices, nosotros, para encontrar lo que es la relación inversa, primero que tenemos que hacer es pues definir, ¿no? La relación inversa es el conjunto de los pares ordenados B, A, tal que A, B pertenece a R. Para poder encontrar la relación inversa, trabajando con matrices, ya saben ustedes que estas son las filas y estas son las columnas, ¿no? Entonces, para encontrar su inversa, yo lo que tengo que encontrar es la matriz traspuesta. ¿Qué es la matriz traspuesta? Todo lo que es fila se vuelve columna, todo lo que es fila se vuelve columna. De esta manera yo tengo una relación traspuesta, ¿ya? Y esa sería la inversa. En este caso, como nosotros estamos trabajando con relaciones binarias en un solo conjunto, pues tanto la relación como la relación inversa van a ser subconjunto de A por A. Pero si nosotros trabajamos con relaciones binarias definidas en dos conjuntos, es decir, definidas en el producto cartesiano A por B, R va a ser un subconjunto de A por B y la inversa va a ser un subconjunto de B por A. Ya eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y entonces, cuando trabajamos con relaciones en dos conjuntos, definidas en dos conjuntos o en un solo conjunto. Entonces, trabajando con matrices, la inversa pues va a ser la traspuesta, ¿no? ¿Qué es la matriz traspuesta? Todo lo que es fila se convierte en columna y lo que es columna se convierte en fila. Si no quiero trabajar con conjunto, quiero trabajar con matriz, o la profesora me dice que trabaje con matrices, ¿no? De tal manera que, como me están pidiendo encontrar la relación inversa, el ejercicio no termina ahí, ¿no?
el ejercicio termina acá cuando ustedes me detallan los pares ordenados. Entonces los pares ordenados de la inversa, ¿no? Lo tenemos acá, ¿ya? Con ustedes trabajamos con conjunto y con el otro grupo trabajamos con matrices. Lo mismo para encontrar la relación complementaria. Lo que tenemos que saber es la definición de relación complementaria, dice es el conjunto de los pares ordenados A, B que no pertenecen a R, ¿sí? Si nosotros trabajamos con matrices, pues yo hago la identificación de mi matriz booleana. Asimismo puedo encontrar la matriz complementaria a través de matrices. ¿Cómo lo hago? Todo lo que es 0 se convierte en 1 y todo lo que es 1 se convierte en 0. Lo que no existía existe y lo que existía en R ya no existe, ¿ya? De esa manera yo obtengo mi matriz complementaria, el ejercicio no termina ahí y de ahí yo tengo que bajar a los pares ordenados, ¿no? Y de ahí sacábamos los 18 pares ordenados. Recuérdense, aquí era muy largo, le pusimos puntito, entonces es más fácil trabajarlo, la relación complementaria a través de matriz. Por ejemplo, si yo le doy un conjunto y le doy la matriz complementaria, ustedes pueden encontrar la relación, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que yo le dé el conjunto y solamente le dé la matriz complementaria y le pida que ustedes encuentren la relación. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? La tarea inversa, ¿no? Si yo le doy la complementaria y ustedes tienen que encontrar la relación, lo que es 1 lo convierte en 0, lo que es 0 lo convierte en 1 y de ahí bajan su relación, ¿ya? Entonces, yo le puedo poner una pregunta de esa manera. Le puedo poner la matriz complementaria, le puedo poner el conjunto y le puedo pedir que ustedes encuentren la relación. Y sobre esa relación que ustedes trabajen. Entonces es ir al inverso. Es ir al inverso. Ok, ¿preguntas hasta acá? Si no se entiende algo, me avisan, ¿ya? Por favor. Bueno, la segunda pregunta era encontrar el producto booleano, ¿ya? Encontrábamos el producto booleano o lo que llamamos nosotros la trayectoria de longitud 2. Para encontrar m de r sub 2, lo que hacemos es m de r, producto booleano m de r, y tendríamos m de r sub 2, ¿ya? Para saber si nosotros podemos definir otras trayectorias sobre la relación, lo que nos preguntamos es si R es igual a R sub 2, ¿no? Si esta R contiene los mismos pares ordenados de R sub 2. Si no contiene los mismos pares ordenados, significa que existen otras trayectorias. ¿Cuál sería la otra trayectoria? Pues sería R sub 3, ¿no? Y entonces nosotros íbamos a encontrar M de R sub 3. Las trayectorias de longitud 3, que serían X está en relación 3 con Y. ¿Cómo encontramos esas trayectorias de longitud 3? Pues haciendo siempre mi matriz de ingreso es M de R por M de R sub 2. Y el resultado es M de R sub 3. ¿Ya? Sacábamos los pares ordenados de R sub 3. Y para saber si existen otras trayectorias, de longitud 4, lo que yo me pregunto si R sub 2 es igual a R sub 3. Si esta relación, las trayectorias de longitud 2 son igual a las trayectorias de longitud 3. Si no son iguales, significa que se pueden definir otras trayectorias. Entonces nosotros vamos a definir las trayectorias de longitud 4, ¿no? Las trayectorias de longitud 4, pues hacemos lo mismo, no se olviden, por favor, M de R por M de R sub 3. Y ahí hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Y obtenemos M de R sub 4, ¿ya? Y nos preguntamos si existen otras trayectorias. ¿Cómo sabemos si R sub 4 es distinto, R sub 3 es distinto de R sub 4?
Si eran distintas, por lo tanto, significa que existen trayectorias de longitud 5, ¿no? Entonces, nosotros podríamos encontrar esas trayectorias de longitud 5, ¿sí? Que X está en relación a 5 con Y. ¿Cómo hacemos ello? Pues lo que hacemos es agarrar MDR, siempre de entrada MDR, producto booleano MDR sub 4. ¿Sí? Producto booleano MDR sub 4, y de esa forma nosotros vamos a tener MDR sub 5. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que tener MDR sub 5. Acá vamos a tener MDR sub 5. Un momentito, voy a grabar porque estoy sobreencimando a otro archivo. Y simulacro simulacro 2 Z1 del 16 de noviembre, ¿ya? Ok, entonces tendríamos que tener MDR sub 5, ¿ya? Y, a ver, hagámoslo para ver si podemos obtener la relación potencia. Vamos a hacerlo bien rapidito, ya ustedes saben cómo hacer un producto booleano. Y estaríamos poniendo las columnas, ¿no? Ok, entonces agarramos fija la primera fila con la primera columna e identificamos, ¿ya? Por favor. ¿Sí? Bien rapidito lo vamos a hacer para poder hacer otros ejercicios más. Lo que quiero aquí es encontrar mi relación potencia. Ok, entonces aquí vemos que existe un 1, bien rápido. Acá en todo va a existir el 1. ¿Sí? Paso a la segunda fila. En la segunda fila, si yo me fijo, solamente el elemento 2 y 3 tienen 1, entonces me fijo, miren, acá tienen todos 1 en el 2, entonces aquí voy a tener todos 1. No es tan difícil. Me voy a la fila 3, los reseteo. Acá tiene un 1 en la columna número 4, 1, 2, 3, 4, y acá son todos 1. Por lo tanto, aquí van a ser todos 1. Me fijo acá tiene en la posición 4 y 5, ¿sí? Acá también va a ser puro 1. Y me voy a la última, y en la primera, 1 y 0, y aquí va a haber un 0, y en los demás va a haber un 1, ¿no? Entonces, MDR sub 5, fijamos acá. ¿Sí? Si nosotros nos podemos fijar, estamos haciendo, bueno, este era MDR sub 4, ¿no? Este era R sub 4. Entonces, este era R sub 5. Y bueno, hemos visto que acá aparece un par ordenado más, ¿no? Que es 1,1. 1,2, 3, 4 y 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2. Aparece también el 3, 3. Aparece el 3, 4, 3, 5, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 1. Aparece el 5, 1 también. 5, 2, 5, 3, 5, 4. Y 5, 5, ¿no? No aparece el 5, 1, ¿no? El 5, 1 es el que no aparece acá. Ese no aparece. ¿Listo? Y bueno, ¿cómo dice? El 5, 5 falta. Falta el 5, 5, ¿no? Y el 5,5, ¿ya? Miren, entonces están apareciendo otras relaciones, ¿no? Otros pares ordenados, por lo tanto, significa que nosotros tenemos otras trayectorias,
Significa que tenemos otras trayectorias, ¿no? Puede ser que nosotros podamos encontrar trayectoria de longitud 6, pero en la trayectoria de longitud 6 se va a repetir esta misma matriz, ¿ya? Entonces, ¿hasta cuándo nosotros hacemos ese procedimiento? Hasta encontrar la relación potencia, ¿ya? R de N. R de N es la relación potencia. Significa que no existen más trayectorias. No existen más trayectorias. Bueno, teníamos la relación de conectividad, eso lo vimos con ustedes. Ya miren, en la otra trayectoria va a tener que aparecer acá un número de alcanzabilidad, eso lo hemos visto también con ustedes. Se mueve casi todo el material. ¿Qué más hice con el otro grupo? Bueno, esto lo hemos hecho con ustedes, equivalencia, ¿no? Tomando en cuenta que las propiedades también la podemos verificar por matrices, también la podemos verificar por digrafo, ¿no? Y bueno, aquí escribíamos las cerraduras de las que carecía, ¿ya? En el Z5 trabajé yo con lo que era ya estructuras de orden. En esta relación de estructuras de orden trabajé con la relación de inclusión. Dice, sea S el conjunto que contiene los elementos A, B, y sea una relación R, un subconjunto de el producto cartesiano PS por PS, donde P sub S es el conjunto potencia de S, tal que el par ordenado X, Y pertenece a R, si solo si X es un subconjunto de Y. Si ustedes se fijan, acá en este par ordenado, los elementos están en mayúscula, ¿no? Significa que los elementos de mi par ordenado van a ser conjunto y significa que mi primer elemento va a ser un subconjunto del segundo elemento. Ya para poder definir, tengo que encontrar el conjunto potencia, P de S. Ya, entonces, ¿qué es el conjunto potencia? El conjunto potencia es la unión de todos los subconjuntos, ¿no? Entonces, definición de conjunto potencia, conjunto de partes de A, es el conjunto cuyos elementos son subconjuntos que están contenidos en A. Entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene este conjunto? 2 a la n, 2 a la 2, 4. ¿Cuáles son? El vacío, A, B y A, B, ¿no? Ya nosotros sabemos que el vacío y A, B son los subconjuntos impropios. Luego hago el producto cartesiano tal como lo hago si no fueran conjuntos, ¿no? Entonces vacío con A, vacío con B, vacío con A, B, A con vacío, A con B, A con B, ¿no? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, voy a tener 16 pares ordenados, ¿sí? Asimismo sabemos que en la relación de inclusión existen dos teoremas, ¿no? El vacío siempre es un subconjunto de A y A siempre es un subconjunto de A. Y de tal manera que de esa forma nosotros vamos a encontrar la relación, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos la relación? Pues si el vacío es siempre es un subconjunto, pues todos los pares ordenados donde el vacío sea la primera componente van a entrar, ¿no? Si A es un subconjunto de A, pues este par ordenado ingresa, lo mismo ingresa este par ordenado que está acá, y lo mismo ingresa este par ordenado que está acá, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es verificar los otros subconjuntos. Es decir, aquí miren, A tiene dos subconjuntos, el vacío y A. B tiene dos subconjuntos, el vacío y B, y A, B tiene dos subconjuntos, ¿no? De tal manera que si yo me pregunto acá, ¿será A un subconjunto de vacío? Ya sabemos que el conjunto vacío no tiene elementos, ¿no? Entonces, por lo tanto, A no puede ser un subconjunto de vacío y no pertenece a mi relación. Si yo me hago esta pregunta, ¿A es un subconjunto de A? Sí. ¿Por qué? Porque yo veo cuáles son los subconjuntos de A, vacío y A, es el subconjunto impropio, ingresa a mi relación. Si yo me pregunto acá, miren,
el conjunto A será un subconjunto de B. B solamente tiene como subconjuntos vacío y B. Por lo tanto, A no es un subconjunto de B. Ya esta primera componente no es un subconjunto de la segunda. Y así vamos a ir analizando cada uno de los pares ordenados y tenemos nuestra relación. Esta es nuestra relación de inclusión. Acá se me fue un paréntesis, no lo puedo borrar porque se borra todo mi ejercicio, ¿ya? Pero bueno, es un error. Luego les pedí que construyan su digrafo. Aquí está el digrafo de esta relación. Y luego que construyan su diagrama de Haas, ¿ya? En el diagrama de Haas ya ustedes saben que se ordena de menor a mayor, de izquierda a derecha, ¿no? Todo esto que representa un nodo más que es reflexiva, pues se hace un puntito, ¿no? Y ordenábamos nuestro diagrama de Haas. Entonces, acá tenemos nuestro diagrama de Haas, el vacío A, B y A, B. Aquí nosotros del gráfico podemos decir que esta es una relación de orden parcial. La relación de inclusión es una relación de orden, puede ser parcial o total, ¿no? Entonces, aquí vemos que es parcial porque A no se relaciona con B, ni B se relaciona con A. Si yo encuentro sus elementos extremos, pues minimales, vacío, maximales, A, B, mínimo, vacío, máximo, A, B, ¿no? Estos son los elementos extremos que yo puedo encontrar, ¿sí? Eso ya lo conocen ustedes, ¿ya? Y luego decía, justificando su respuesta, responder si el conjunto parcialmente ordenado es una látice, es una látice. Y entonces veamos qué es una látice. Bueno, ya sabemos que es una relación de orden parcial, entonces decíamos una retícula o látice es un conjunto parcialmente ordenado por una relación de orden en el cual cada subconjunto que tiene dos elementos, cota de dos elementos tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Y nosotros vamos a escribir la mínima cota superior del conjunto A, B como mínima cota superior y lo vamos a denotar como A más B, la mínima. Y la máxima cota inferior la vamos a denotar como A por B. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros verificamos si es una retícula o látice, lo que tenemos que encontrar son subconjuntos que tienen dos elementos, porque solamente se verifican sobre los subconjuntos que tienen dos elementos, conta de dos elementos, eso dice, ¿ya? Entonces, este mi conjunto tiene 2 a la 4, 16 subconjuntos, ¿no? De esos 16 subconjuntos, solamente me interesa verificar aquellos subconjuntos que tengan dos elementos. ¿Cuáles son? Acá tengo el subconjunto 1, vacío con A, vacío con B, vacío con A, B, A con B, A con B, B con A, B. ¿Ya? Y lo que tengo que hacer es verificar de cada uno de estos dos elementos que tengan mínima cota superior y máxima cota inferior. ¿Ya? Y vamos, aquí ya habíamos verificado con ellos de vacío y A y vacío y B. Y con ustedes vamos, para recordar, pues vamos a verificar de otra forma, ¿no? Vamos a verificar y de esa manera vamos a recordar todo lo que son las cotas, ¿no? Entonces, acá voy a vaciar y voy a copiar mi dibujito. ¿Ya ustedes lo pueden hacer mejor? Sí, lo pueden hacer mejor. Lo vamos a hacer pequeñito para que podamos hacer de 3.
Ok. Y vamos a insertar, ¿ya? Ok, entonces vamos a trabajar con, ya trabajamos acá con vacío y A, con vacío y B. Ahora vamos a trabajar con vacío A, B, ¿ya? Vacío A, B. Vamos a tomar ese subconjunto. Entonces es como si yo estuviera, miren, verificando estos dos elementos, ¿no? Yo voy a verificar estos dos elementos, el vacío y A, B. Esos dos elementos de acá yo los estoy verificando, ¿ya? Ok, entonces vamos a encontrar las cotas superiores de vacío y A, B. ¿Cuáles serían las cotas superiores? Acá, ¿cuáles son los elementos de arriba con los que yo puedo llegar a A, B y a vacío? A, B. A, B. Entonces las cotas superiores son solamente A, B, ¿no? Y si es una sola cota superior, pues este va a ser su máximo, ¿no? Sabemos nosotros que este va a ser su máxima cota, su mínima cota superior, disculpe. De la cota superior yo encuentro su mínima cota superior, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la cota inferior? Vacío. Y si es la cota inferior, sería la máxima cota superior, mínima cota superior, máxima cota, a ver, ¿cómo está? Vamos a ver si esto está bien. De la cota superior yo encuentro la mínima cota superior, es A, B. Y de la cota inferior yo encuentro la máxima cota inferior, que es también vacío, ¿no? Entonces, miren, si yo agarro el vacío y A, B, ¿ya? Tengo una mínima y tengo una máxima. Y puedo continuar el ejercicio, ¿ya? Entonces, porque estoy verificando que este subconjunto tiene una mínima y una máxima, este subconjunto tiene una mínima y una máxima, y este subconjunto tiene una mínima y una máxima. Y entonces voy a agarrar el otro conjunto, que sería A y B. Entonces acá voy a agarrar el otro conjunto, que sería A y B. Este es A y este es B. ¿Ya? Entonces, verificando en mi grafiquito, acá lo vamos a hacer, es como si yo estuviera agarrando esta partecita de acá. Solamente estos dos elementos, solamente me concentro en estos dos elementos, ¿ya? Y voy a encontrar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían mis cotas superiores? A, B. Solamente A, B, ¿no? Solamente A, B. Y si esa es mi cota superior, mi mínima cota superior sería el mismo. ¿Sí? ¿Y cuál sería la cota inferior? Vacío. Solamente vacío, ¿no? Y esa sería mi máxima cota inferior, vacío. Entonces también vuelvo a tener la mínima y la máxima, ¿no? Entonces eso me dice que voy a seguir verificando. Vamos a seguir verificando para saber si es una retícula, ¿no? Entonces voy a agarrar acá. Y ahora voy a trabajar con, ya he trabajado con A y B, ahora voy a trabajar con A y A, B. A y A, B, ¿ya? Aquí, A y A, B. Ok, entonces voy a agarrar acá y solamente voy a tomar estos dos elementos que están acá. ¿Sí? Y los analizo, ¿ya?
Entonces dice cota superior, ¿cuál sería? A, B, ¿ve? Y la mínima cota superior. Igual, ¿no ve? A, B. Y en las cotas inferiores, ¿cuáles serían las cotas inferiores? Vacío, porque de vacío puedo llegar a A y puedo llegar a B, ¿ya? ¿Y cuál sería la máxima cota inferior? A. No sé si se entiende. En cota superior no tendría que ser también A. No, porque de este A no puedes llegar arriba a B. Son los elementos que están por arriba. Y este está abajo, mira. Está abajo de A, B. Entonces la cota superior solamente es A, B. De arriba puedo llegar a este y a este de acá. Es decir, si nosotros analizamos los pares ordenados, nunca va a haber un par ordenado A y, o sea, cuando vemos eso, a ver cómo te puedo explicar acá. Cuando vemos eso es, a ver, lo voy a copiar de acá. Acá. Esta es mi relación. No sé si voy a poder. Ya. Estamos analizando, míralo, esto de acá, ¿no ves? A, B y A. Entonces, A, B y A, B y A. A, B es segunda componente de A. Significa que es mayor a A, ¿no ves? Este es mayor o igual a A, pero no vas a encontrar un par ordenado donde exista A como segunda componente y A, B como primera. No existe. Y entonces cuando analizamos los mayores, siempre analizamos los segundos pares ordenados. Cuando analizamos los menores, los primeros pares ordenados. Este que esté en este par ordenado, este que esté como segundo elemento, significa que este está sobre este. Puede ser igual o puede estar encima. ¿Ya? Entonces, acá no existe un par ordenado que A sea mayor a B. Entonces, no podemos llegar a B desde A, desde arriba. No sé si ya se quedó claro. Sí, gracias. Ok, ¿listo? Y bueno, haríamos nuestro último ejercicio, nuestra última cota, ¿no? Y nuestra última cota dice el subconjunto B y A, B, ¿no? Subconjunto B y A, B, ¿ok? Entonces tenemos acá. Y acá tendríamos B y A, B, entonces cambiamos nuestra gráfica y tendríamos que analizar estos de acá, ¿eh? Estos elementos de acá. ¿Ok? Y decimos cota superior. Lo mismo, ¿no? A, B. Si esa es la cota superior, la mínima cota superior sería A, B. Y cotas inferiores sería vacío y B. Vacío y B. ¿Ya? De esa cota inferior yo saco la máxima cota inferior que sería B. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, si nosotros analizamos los subconjuntos que tienen dos elementos, cada subconjunto de dos elementos consta de una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Por lo tanto, es una retícula.
Es una retícula o látice. Entonces, una retícula o látice es un conjunto parcialmente ordenado por una relación de orden, en el cual cada subconjunto que consta de dos elementos tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la relación de inclusión de dos elementos viene a ser una retícula, ¿ya? Entonces, es una retícula. ¿Ok? Y llegamos cabalín, ¿no? Bueno, el día viernes vamos a hacer una función y vamos a hacer una relación de estructura de orden y creo que con eso ya estaríamos listos para nuestro examen parcial, ¿no? Entonces, nos falta una de función, ¿no? Entonces, ¿qué actividades tenemos con el Z1? Ya ustedes saben, ¿no? Elaboren su práctico, su investigación, la fecha tentativa de examen pues para ustedes es el viernes 25, esto estoy del grupo SK, estoy mirando la fecha tentativa por si acaso del examen final para ustedes es el 2 de diciembre, anótenlo, eso es lo que he definido por lo menos hasta el momento, esa es la fecha tentativa. ¿Qué debo presentar para el segundo parcial? El folder amarillo, las hojas del examen en plataforma, las hojas de los talleres de funciones son 2, el práctico número 5, la investigación de binomio Newton, más las hojas, más las exposiciones de la gente que ha expuesto algoritmo de Warshak, ¿ya? Los que han expuesto, imprimen su exposición y la ponen ahí. Ya, acomodo esta presentación y se la mando ya. Con la fecha de ahora. ¿Alguna consulta? ¿No hay consulta? Bueno, listo. Nos vemos entonces el viernes, ¿ya? Cuídense, chicos, a ver, esperemos qué noticias hay ahora. Por ahí ya nos vemos presencial el viernes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, hija.